otro informe en la línea del JP Morgan, para decirlo mejor, en la fonética que corresponde, diciendo que lo de Argentina no parece muy sustentable. Pero al lado de eso, como contrapeso, ¿qué juega? Que el gobierno pagó 4.000 millones en intereses de bonos, con lo cual estas dos tendencias se contraponen, así que hoy puede pasar cualquier cosa. Esto en la macro. En la micro, algo está pasando. Porque a Danisa le va a asombrar lo mismo que yo. ¿Usted hubiera imaginado hace un mes que un diario como El Cronista iba a publicar este título, el informe sobre el empleo que Milei no quiere que sus votantes conozcan? No, bien pensado. Esto era para Página 12. Sí, C5N. C5, pero no para El Cronista, un diario que acompañó siempre a este gobierno, pone de título el informe sobre el empleo que Milei no quiere que sus votantes conozcan. Algo subterráneo está pasando para que los diarios que hasta hace días defendían a Javier Milei publiquen ahora títulos como el de esta nota. El mercado laboral argentino vive una de las peores crisis en décadas, en un contexto en el que el país se encuentra atravesando un cambio de paradigmas con una gestión marcada por el déficit cero del gobierno de Javier Milei. Entre marzo del 2024 y el mismo mes de este año, el país perdió 71.000 puestos de trabajo, mientras que el salario mínimo real se desplomó 32% y alcanzó su nivel más bajo desde 2001. Los datos surgen de un informe de la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, basado en lo que saca del sistema integrado previsional argentino. O sea, las altas y bajas son por los que salen, por la gente que ya no tiene más aportes patronales. La pérdida de empleos formales es aún más dramática si se toma como referencia noviembre de 2023. En ese periodo, el país perdió casi 196.000 puestos de trabajo registrados, evidenciando una tendencia descendente que se intensificó durante los primeros meses del actual gobierno. Pero aún más alarmante es que en medio de todas estas cosas, donde además, le digo, está subiendo la inflación en Cava, es que el Cronista publique que los datos más alarmantes son por el poder adquisitivo de los trabajadores entre noviembre del 2023. ¿Qué es lo correcto para decir cuánto está el poder adquisitivo? No la sube y alta. No, noviembre del 2023, antes de que asumiera Milei, y mayo de 2025, el salario vital mínimo real acumuló una caída de 32%, ubicándose en términos reales en un valor más bajo, salario real, que el del 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Para dimensionar la magnitud de la caída, esto implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, registrado en septiembre del año 2011. En otras palabras, el salario mínimo actual tiene menos de la mitad del poder adquisitivo que tenía hace 14 años. ¿Se entiende por qué hace 14 años se vendían 1 millón de autos en 0 kilómetros en Argentina? Porque la gente tenía el dinero para comprarlo. Yo hablé con el director de una concesionaria, y a veces hay gente que se emperra y dice, bueno, pero en esa época nos costaba cobrarlo. Pero lo cobraban, tenían un seguro. Sí. Cuando vos querés que el león te coma, siempre te va a comer. No, seguro. Además, lo que había era una expectativa de que la situación iba a empeorar, entonces el que se podía endeudar un poco para poder mejorar su auto o lo que sea, lo hacía porque sabía, no tenía el temor que hoy está fundado y circulando entre la mayoría de las personas, sobre todo los asalariados, de pérdida de empleo. Esta combinación de pérdida de empleo formal y el deterioro salarial golpea especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los trabajadores que logran mantener su empleo están reducidos, ven cómo se reduce drásticamente el poder de compra, mientras que miles de familias enfrentan la desocupación. Informe el diario El Cronista. Lo reitero y lo vuelvo a reiterar porque hay cosas extrañas. Que El Cronista ponga esto, los datos que los votantes Milei no quieren saber. Que aparezca esta historia de las 10 valijas en la tapa de los diarios más importantes del país con 10 fotos que apuntan directamente contra un empresario amigo Milei. Y alguien se encargó de hacer un análisis de la efectividad del gasto social.
porque el gobierno dice tenemos que achicar el Estado, bueno, la vieja consigna, achicamos el Estado para que crezca el país. El gasto social, en el mundo no se habla más de gasto social, se habla de inversión social. Pero bueno, aceptemos el término. El gasto social en el primer semestre cayó 11% en relación a 2 años atrás. La Asociación Argentina del Presupuesto Público analizó los datos oficiales del gasto social y calculó cuánto bajó esa inversión, pero además investigó los resultados de esas bajas. Demostró que la calidad de los servicios empeoró notablemente. De acuerdo con datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y las Finanzas Públicas, el gasto social de la Administración Pública Nacional en el primer semestre cayó un 10,8% con relación al mismo tramo de hace 2 años, 2023. ¿Por qué lo miden así? Hacer las comparaciones con 2023 para medir correctamente la evolución del gasto y dimensionar la motosierra que aplicó el gobierno es lo más correcto, porque el impacto no se siente en el momento, pero sí se nota a los 2 años, según explicó la entidad. Y un elemento tan importante como el monto de lo que bajó la inversión social es medir cómo se ejecutó ese costo. Por ejemplo, en el rubro políticas contra la violencia por razones de género del Ministerio de Capital Humano, se invirtieron 25.000 millones de pesos del presupuesto. Ahora, tenía que organizar con esa plata, ya achicada, durante el gobierno de Milei, tenía que organizar 300 talleres. ¿Y? Ninguno. Ok. La plata se gastó igual, ¿eh? Tenía que fortalecer a unos 50 hogares y refugios. ¿Y? 1. Ayudó a 1. O sea, la proporción bajó el 11%, pero las prestaciones bajó el 90%. En acompañamiento tenía que asistir a 106.000 personas y asistió a 434. La asistencia urgente a familiares de víctimas de femicidios tenía que haber asistido a 200 personas, pero lo hizo con 13 nada más. Debería además haber hecho 134 capacitaciones en violencia de género y no llevó a cabo ninguna. En lo que respecta a la línea 144, asistirse a víctimas, el objetivo del 2024, porque estos presupuestos se basan en base a proyecciones. Entonces, para el gobierno nacional, libertario, todo esto es para contratar amigos, para reforzar para las campañas políticas, para los ñoquis. Pero bueno, en la proyección, asistencia a víctimas, el objetivo del 2024 era que iban a ayudar a 180.000 personas. Solo se llegó a socorrer a 59.000, la tercera parte. Se proyectaron 50.000 intervenciones y se hicieron 18.000. En lo relacionado a los derechos de casos de violencia por motivo de género, se suponía que iban a asistir a 7.000 personas, siguiendo la estadística de la evolución. ¿A cuántas asistieron? A 1.062. El programa de políticas alimentarias gastó 1.9 billones de pesos. Tenía como meta asistir a 15.261 comedores y no se llegó a ninguno. En cambio, se planteó llegar con asistencia directa con tarjetas a 2.400.000 personas y se ayudó a 2.500.000. O sea, un poquito más, se metió al contrario de los otros rubros. Pero a personas con situación de vulnerabilidad, la meta era 1,4 millones de módulos alimentarios, se entregaron 180.000, algo así como el 12%. Tendría que haber asistido a 6.623 huertas comunitarias y 797 escolares, no ayudaron a ninguno. Huertas familiares eran 618.000 y hubo 0 ayuda. O sea, tiramos un montón de empleados públicos por la ventana, pero no hicimos el Estado más eficiente. Lo hicimos más ineficiente. Qué bueno que alguien se dedica a hacer estas mediciones, porque si no el cuento pasa. ¿Cuántas personas leen esto? No importa, pero uno se siente más tranquilo que entidades responsables apoyen este tipo de cuestiones. Y lo otro, Carrefour se va de la Argentina. No sé, creo que la 9ª multinacional que se va desde que empezó a gobernar Javier Milei. La verdad que el cuento de
la lluvia de inversiones, ¿saben que va a terminar? En llamados a licitaciones que nadie va a tomar. Las de ruta las van a tomar empezar Argentina, no veo extranjeros haciendo esto. Y después en algo que por lo menos los expertos dicen que ya no se puede hacer. ¿Por qué un plan como este le funcionó bien a Carlos Saúl Menem? Porque tenía para vender los teléfonos, los ferrocarriles. Lo de los teléfonos fue un gran progreso para la Argentina, ojo, eso no lo neguemos. Teléfonos, ferrocarriles, había cosas gruesas, importantes. Con el petróleo, la incorporación de capital privada la hizo Cristina Fernández de Kirchner, que asoció con Chevron y hizo una empresa al 51%. Macri lo intentó, pero casi le quedaban pocas cosas para privatizar y por eso le estalló en las manos el gobierno. Y tomó 40.000 millones de dólares de deuda. Acá no sé qué van a vender. Si creen realmente que con vender el terreno que hay que ver si la provincia de Santa Fe se lo permite. El edificio de vialidad santafesina de Santa Fe, con eso van a pagar. Es en un momento de depresión, la inversión inmobiliaria extranjera. No lo sé, no sé dónde con qué piensan. Sí, ya sé, con más crédito.